Muy buenas noches a todos, queridos invitados. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Sean todos bienvenidos. Pues les comento que hoy tendremos una excelente conferencia que nos va a regalar nuestro querido amigo y gran hermano Miguel Ángel Casillas Nuño, cual nos llevará por un bello viaje por el cosmos. Querido hermano Miguel Ángel, tienes el uso del micrófono y de la pantalla para que nos puedas guiar por este viaje interestelar. Muy Bienvenidos a bien, todos y gracias. muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos. ¿Y por qué estoy hablando o quiero hablar de las constelaciones? Es algo muy interesante porque al estar en logia, me estuvieron platicando sobre las constelaciones y yo quería aprender más sobre las constelaciones. Yo eh, Fui miembro de la Sociedad Astronómica de Guadalajara y yo pensé que aquí se tenía otro concepto y no, el concepto que se tiene en logia es místico completamente, pero yo quería más. Entonces quise profundizar y también quise profundizar sobre sobre el zodiaco, el por qué se creía en el zodiaco y por qué se estaba estudiando el zodiaco. Eh, Aquí ahorita de lo que yo voy a hablar es meramente científico y que no tiene tampoco la necesidad de desviar lo que es el concepto masónico. Más bien lo que yo quiero es que entender de manera científica lo que es las constelaciones y por qué se fueron dando. Para entender qué, para saber qué y en algún momento saber o cómo fue el concepto que se tuvo para poder de alguna manera adivinar lo que el cielo nos decía y saber cómo fue que cuando ya se adentró en el espacio, se dieron cuenta de que sí se podía adivinar, pero de qué manera. ¿Y por qué los nombres que tienen las constelaciones en el cielo? ¿Por qué las del zodiaco? ¿Y por qué tienen las del sur unos nombres que son más actuales? Que es muy interesante. Y también por qué se da la masonería, viene de alguna manera eh, allí enredado, por llamarle así, el por qué se dio la masonería en esa zona que es la del Mediterráneo y por qué los nombres son mediterráneos, que también es muy interesante, y es absorbente y ya podemos darnos cuenta de dónde salimos y por qué estamos aquí donde estamos. Entonces, a ver, vamos viendo ya la primera. La historia de las constelaciones. ¿Por qué interesarse en las constelaciones? Pues las constelaciones siempre nos han llamado la atención desde la prehistoria. ¿Por qué razón? No solo porque brillaban las estrellas en el cielo, sino que también había eventos que se presentaban en el cielo y que no tenían una explicación. Desde luego que no había explicación porque no se conocía el cielo, pero por ello había que interesarse en qué es lo que había en el espacio, qué había en el cielo que se podía observar en ese momento, por qué se observaban algunas estrellas que viajaban constantemente y de repente ya dejaban de verlas, pasado de un tiempo volvían a verlas, por qué algunas tenían cauda o cola, por qué algunas tenían, eh, algunas llegaban a tener bolas de fuego, que inclusive se siguen viendo las bolas de fuego y se van a seguir viendo las bolas de fuego. Esto es muy interesante. No sé si alguien las ha visto,
pero son preciosas, es hermosa. Inclusive las lluvias de estrellas de repente se abren, vienen de un color, se abren en varias estrellas y también se ven de diferentes colores. Entonces, ese es el interés primario para saber qué era lo que había allí en el espacio. Desde luego que estamos hablando de la prehistoria. ¿Quién empezó a observarlo? No lo sabemos. No sabemos qué tribu fue la primera que se interesó. Desde luego que debieron de haber sido todas las que se interesaron, porque era interesante saber lo que se estaba viendo, aunque no se supiera qué era lo que sucedía. Ya después se les fueron relacionando con eventos y empezaron a querer eh, encontrar algunas de las cosas para saber por qué se sucedían. Entonces, ¿a partir de cuándo se interesaron? Pues bueno, decían, es que esto que estamos viendo qué es o por qué y para qué está sucediendo. Empezaron ellos a observarlo, pero igual no sabían por qué y empezaron a seguir observándolo y tenían personas que debían de observarlo en la noche y empezaron a ver también que la luna no solamente se veía de noche, sino también de día y a veces se oscurecía y pues esto daba miedo a todos. ¿Y por qué daba miedo? Porque no sabían a qué se debía y empezaron ellos a llamarle que eran dioses. Todo lo bueno y lo malo eran dioses o lo bueno y lo malo eran demonios. Entonces la llamaban o decían que la luna se peleaba con el sol, lo que ellos no podían observar, que ahora lo observamos porque sabemos cómo va caminando la luna, es que nos damos cuenta cómo también la luna va tapando o eclipsando otros objetos en el cielo. Y de aquí es cuando ya empiezan a observar algunas cosas con detalle, pero ahora dicen, ¿qué va a suceder si todo esto nos está anunciando algo o no nos está anunciando algo? Necesitamos saber. Luego de que empezaron a observarlo, hubo la necesidad de no solamente estar transmitiendo los conocimientos por palabras, sino que había que plasmarlos en algo y lo que tenían entonces era rocas. Aquí tenemos una fotografía de rocas en donde tienen imprimieron o esculpieron algunas de las cosas que ellos veían. Aquí podemos ver en el círculo más grande algo que se puede suponer que para ellos lo que vieron fue una supernova. Una supernova es una explosión de una estrella y la cual da mucha luz en el momento en que se estalla, tanta que puede brillar más que la galaxia de donde es originaria esta estrella. Por lo tanto, también era algo que había que estar observando y plasmarlo para después darlo a conocer a los sucesores y que estuvieran atentos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Igual vemos ahí algunas otras eh, es- eh, eh, cosas que están esculpidas de cosas que estuvieron viendo. Entonces, también se veían explosiones mucho más lejanas y aunque se ven más pequeñas, porque al ser más pequeñas, allí las plasmaban más pequeñas porque están más distantes. Esto no quiere decir que las estrellas en realidad estuvieran más lejos o más cercas.
Hay algo que se llama magnitud aparente y hay magnitud absoluta. La magnitud aparente es como vemos el brillo máximo en el cielo y pensamos que son de mayor tamaño. Y la magnitud absoluta es en realidad el tamaño que tienen. Ese sí es el tamaño real. Entonces aquí hay dos formas diferentes, aunque también mientras más lejos nos llega menos luz. Pero para ello ya se hacen varios estudios que es con telescopios, se eclipsan las estrellas para saber qué tipo de luz nos están mandando y luego se hace el paralaje. El paralaje es una triangulación que se hace cuando la Tierra está en una posición, por decir en otoño, y en primavera se vuelve a observar y entonces con respecto a ello, con y fotografías que se le toman a las estrellas, se empiezan a ver qué tan distantes están y con ello se puede darse cuenta en realidad cuánto es el tamaño que pueden llegar a tener con respecto a la distancia que tienen con respecto a la Tierra o al sistema solar. Entonces, ahorita ya se puede ver, se empezó a codificar y empezaron a, de alguna manera también a hacer o a crear las constelaciones. Para poder llegar a hacer las constelaciones, se requiere de la conciencia del método científico, aunque antiguo, pero efectivo, porque lo hemos tenido hasta nuestros tiempos y ha sido efectivo para nosotros. Entonces, primero es la curiosidad, luego investigación de aquella cosa que nos dio la curiosidad por forjar una teoría, luego ponerlo en práctica y después ejecutarlo. ¿Cómo podían ejecutarlo y cómo pudieron hacerlo todo esto? Pues en base a la propia observación, estuvieron viendo qué era lo que sucedía cuando se observaba no propiamente la estrella en el cenit o arriba de nosotros, sino cuando iba saliendo y cuando se iba metiendo. De tal manera que algo que sabemos, y sobre todo muy aquí en nuestra región, es el tiempo de la canícula. Por si no lo sabían, la canícula está su nombre definido por la constelación del Can Mayor. Y es cuando se empieza a ver el Can Mayor que empieza a salir y es cuando es la temporada de lluvias en nuestro hemisferio norte. Y por eso se le llama canícula, porque está saliendo la constelación del Can y están las lluvias y ya empezaron a darse cuenta que ahí es cuando comienzan las lluvias, que puede ser el anuncio de comenzar a sembrar, pero también puede anunciar que los ríos van a traer crecientes, pero también pueden empezar a traer más alimentos con respecto a los peces. Y entonces por eso había que estar atentos al cielo. Y se estuvo atento al cielo de tal manera que aún se sigue observando el cielo, aunque sea no tan cercano a, a nosotros, sino más lejano, pero también nos estamos dando cuenta de otros eventos. Como les comentaba también, antes de que iniciáramos, a los que ya estaban, nos estamos dando cuenta de objetos que vienen incluso de otras estrellas, que son los objetos interestelares. Y ahorita ya en este año vamos en el tercer objeto, que puede haber más, sí. ¿Quién los ha estado captando y quién ha estado atentos a ello? Ha sido el nuevo telescopio
de Chile, que también tiene muchos más descubrimientos. Descubrió por ahí unos objetos que van viajando en el espacio errantes con luces de diferentes colores y también a diferentes velocidades. Como les comento, eso podemos verlo en otra ocasión para hablar ya en sí de las galaxias o incluso de otras estrellas y porque podemos darnos cuenta de tantas cosas. Vamos viendo a lo siguiente, pero para llegar a ello se requiere de tener primero la conciencia de la existencia. Es decir, yo estoy aquí, me da hambre, necesito cobijo, necesito protección y conocer mi entorno para poder tener mi alimento, mi cobijo, saber cuándo debo de protegerme y en qué entorno debo de protegerme. Las estrellas empezaron a comentarles a ellos o se empezaron a dar cuenta de qué era lo que sucedía cuando estaba alguna estrella o otra estrella, pero se empezaron a dar cuenta que no solamente era una estrella o dos estrellas las que salían, sino que era un sinnúmero de estrellas. Para poderlas encontrar, había que agruparlas y a los grupos se les llamó constelaciones. Las constelaciones que ellos veían entonces no son las que estamos viendo nosotros, por si no sabían, las constelaciones en las estrellas viajan. Aunque aparentemente no vemos que estén viajando, están viajando. Incluso aparecen nuevas o hay estrellas que ya no las podemos ver porque ya estallaron, ya arrojaron todo su componente al espacio y se apagan. De cualquier manera, ya tenemos algunas otras estrellas que nos pueden decir que son la constelación fulana o mangana. En aquel entonces se les empezó a tener nombres a las estrellas y a ponerles tamaño de acuerdo al brillo, que esa es la magnitud aparente, de tal manera que esas estrellas que tienen el mayor brillo son las estrellas alfa, de acuerdo al alfabeto griego, son alfa, beta, gamma y así sucesivamente. Y ahora con telescopios se les han encontrado algunas, se les han encontrado dos, tres, cuatro, cinco, seis estrellas compañeras. Entonces, si alguna constelación tiene la alfa, es alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, así hasta que ya no aparecen más estrellas. Aquí, como un dato curioso, la estrella de Can mayor, que es la de más brillo, la alfa de Canis, alfa Canis, que es la estrella de, ay, se me fue ahorita el nombre, que de hecho esta estrella tiene seguidores en todo el mundo y una tribu se nombró a como se nombra esta estrella. Eh, entonces, el grupo de astrónomos se juntan una vez al año para que es cuando está en el cenit, esta estrella a la medianoche está en el cenit y lo que hacen es que ponen sus telescopios apuntando a ellos y en vez de observar la estrella, son los asirios, que es la estrella de Sirio, ya me acordé. Son los asirios y esta estrella, al estarla enfocando, mandan su luz hacia un colector de luz y encienden un foco. Entonces están encendiendo la luz de Sirio, de Can Mayor. Los asirios tienen esa historia desde entonces. Ahora, la estrella de Sirio la podemos ver que no solamente brilla de un solo color, que si era el blanco para nosotros,
De repente lo vemos azul, de repente lo vemos rojo, de repente lo vemos amarillo. Con los telescopios antiguos que eran de pequeño tamaño a comparación de los que tenemos ahora, encontraron que tenía una compañera y dicen, ah, caray, es estrella doble. Aumentaron el tamaño de los telescopios y le vieron 3 y luego 4. Ahorita le han encontrado 6 estrellas. Entonces Sirio por eso brilla tanto. No es solo una, sino 6 estrellas. Entonces, los antiguos, por lo menos con esto, al estar observando a Sirio, nos damos cuenta que no es no andaban tan mal a llamar dioses a las estrellas. Y ahorita les comento por qué, pero también con respecto al sol. Vamos a la siguiente. Ya que tienen una serie de estrellas codificadas, pues habría que ponerle nombre y situarlas en un lugar en el espacio y cuál está junto a cuál y cuál sale en qué tiempo y cuál se mete en qué tiempo, para saber cuándo se empieza la caza y cuándo termina la caza, cuándo es tiempo de cosecha y cuándo es tiempo de siembra. Y también, de igual manera, se empezaron a dar cuenta que existían tiempos de enfermedades y que había que recolectar hierbas para poder protegerse. Aquí es una fotografía de unas constelaciones de estrellas que encontraron en un tiempo. No sé si, y déjenme ver, el cursor, ¿pueden ver el cursor aquí, lo que estoy señalando? Aquí esto que estoy señalando es la constelación que actualmente conocemos como la constelación de Escorpión. Y aquí ya vienen todas las demás constelaciones que ellos veían en el cielo y que para ellos eran importantes. Aquí está la Osa Mayor, que para ellos también era importante. La posición de la Osa Mayor también empezaba a anunciar cuándo venía la temporada de lluvias antes de que empezaran a salir las estrellas que en realidad ya las anunciaban en sí. Todavía no tenían nombre. Bueno, o al menos no lo sabemos. Probablemente ellos tenían el nombre de las estrellas para entonces. Vamos a la siguiente. Aquí ya tenemos una figura en donde están las estrellas del Polo Norte y ya me ven que, aquí. Y parte de algunas de las del sur. La línea roja, la onda sinusoidal roja, es la eclíptica, es por donde transitan el Sol, la Luna y los planetas. Por eso está allí de manera o entintada en color rojo. Aquí estamos viendo ya las constelaciones con algunos nombres, que es Dragón, Hércules, Ballena, Leo, Virgo, Libra, eh, Acuario, Cisne, Pegaso, Orión, el cazador de Orión. Y aquí tenemos esta que es considerada la más grande del cielo, que es el río Eridano. Vieron estas estrellas y no tenían allí ninguna constelación y se comenta, bueno, ¿y qué hacemos con estas estrellas? Ay, échales una raya nada más y decimos que es el río Eridano. De cualquier manera nos va a servir. Entonces ya tienen aquí al menos las más importantes y les pusieron sus nombres. ¿Por qué esos nombres?
Esos nombres se les pusieron porque entonces los griegos, que es la que persiste con nosotros hasta el momento, desde el inicio de la historia hasta el momento en la historia, son la que persiste porque es la que hemos visto que ha tenido mejor apreciación y más estudio. Por eso persiste para nosotros la mitología griega y algunos animales que ellos allá habían visto entonces, o instrumentos. Esta, por ejemplo, es la lira. La lira, que es en realidad con lo que tocaban, o el arpa lira, que era con lo que tocaban y también está inscrita, o ellos también la pusieron allí para poder tenerla. Las deidades que tenemos aquí y por qué algunos son de monstruos o de animales míticos que para nosotros no lo son y que para nosotros ya sabemos que no existen, es por lo siguiente: de manera científica se dieron cuenta de que en la región de, de, de en la región de todo alrededor de este mar se encontraban huesos de los dinosaurios de manera muy somera. Por lo tanto, ellos crearon sus deidades o sus dioses con respecto a los huesos de dinosaurio, que también encontraron cráneos. Al encontrar también los cráneos, ellos no sabían qué era y ni idea tenían, que era lógico que no supieran qué era lo que había, y empezaron a tener su mitología los griegos. Entonces, todo el Mediterráneo tiene casualmente huesos muy someros de los dinosaurios, y por eso fue que empezaron a poner esos nombres, y para ellos los que veían más era a los que les empezaron a poner nombres más conocidos, porque los otros, como no los conocían, pues ponle fulano, ponle mangano, ponle así, y eran sus deidades como monstruos. Entonces, por eso los tenemos aquí. Un dato curioso, que era cáncer, no, el escorpión, perdón, el escorpión, sus tenazas, eh, bueno, en realidad allá en esos tiempos nada más tenían 11 deidades que surcaban por el cielo, y eran las que servía para adivinar, y eran las más importantes para ellos, y que eran las del zodiaco. Eh, pero les faltaba una, y entonces le quitaron las tenazas a Escorpión y allí hicieron otra. Entonces ya quedó allí, ya fue como completaron las 12. ¿Por qué 12? Por casualmente ellos, sin saberlo todavía, llegamos a tener las 12 casas del zodiaco, y era para que ellos situaban allí a los planetas, y al tener allí situados los planetas, ellos también podían predecir sobre todo catástrofes. De las deidades, pero era para lo que servían, para las catástrofes. Posteriormente ya tuvimos otras, y aquí ya tenemos otros nombres. Perdón, ¿por qué tenemos otros nombres? Aquí tenemos otros nombres porque se comenzó a navegar
hacia el sur y empezaron a encontrar, desde luego, estrellas que nunca habían visto y pusieron constelaciones con nombres de lo que para entonces ellos era lo que conocían. Por eso vamos a encontrar allí nombres como la vela, como el microscopio, como la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es curiosa, y a un ladito de la Cruz del Sur hay una eh, constelación que se llama el Cofre. La constelación del Cofre se llama así porque dentro del cofre hay estrellas de todos los colores y para ellos eran las piedras que las contenían. Aquí tenemos ya algo que ya está más fácil de encontrar. Este es un mapa celeste del hemisferio sur, ya con esos nombres. Aquí vemos el pintor, la columba, el pupis. De hecho, hay una que es el barco y viene la proa y la popa del barco, pero ya está adecuado a los navegantes del sur para poder situarse en algún lugar y saber hacia dónde van. Entonces, este es el cielo completamente del sur y que lo tuvieron, ya se pudo navegar y ya se pudo también tener este, tiempos de cosecha, tiempos de siembra en esos lugares y le empezaron a enseñar a los lugares donde llegaban a que lo hicieran porque no tenían una cultura en la cual tuvieran todo esto ellos para poder guiarse tanto en sus alimentos o en nada, o al menos no tenemos ninguna cosa que nos diga que eso existió. Luego, aquí está un dinosaurio para poder darnos cuenta de por qué le ponían los nombres y por qué para ellos eran monstruos, porque eran animales que no veían en su tiempo y sí sacaban estos cráneos y el tamaño de los huesos y decían, no, pues estos son monstruos, pero son dioses. Y empezaron a ser los dioses, ellos a su imagen y semejanza o más que nada a su imaginación. Ahora, ¿para qué también nos sirven las estrellas? Pues aquí está algo. Aquí tenemos a nuestro Stonehenge aquí en la Tierra y aunque ahorita ya haya un poco de cambios en cuanto a la posición con respecto al Sol y las estrellas, aquí tenemos una fotografía de la salida del Sol, que era que también para ellos indicaba el inicio de las lluvias y era el inicio de la siembra y que sabían que iban a empezar a llegar animales para poder cazarlos y poder tener alimento. ¿Por qué tenemos un cambio? Porque nuestra posición del sistema solar va cambiando con respecto a las estrellas. Cada 250,000 años, el, la, el sistema solar le da una vuelta a la galaxia. Por lo tanto, aunque viene junto con nosotros también las estrellas, pero cambian su posición. Entonces tenemos que cambiar la posición de ello, de tal manera que hemos escuchado por ahí, estamos en la era de Acuario, en la era de Piscis, en la era en cualquier era. Ahorita para algunos todavía estamos en la era de Acuario y en otros estamos en la era de Aries. Entonces sería la circunferencia había que dividirla entre 12 y nos da
ya el tiempo en que en realidad deberíamos estar cambiando las, las eras de nuestra tierra. De esa manera podemos saber cada cuándo cambia nuestra era. Aquí en México tenemos aquí esta fotografía en Chichén Itzá, en donde encontramos que está bajando la serpiente emplumada, y es también nos muestra el inicio de de la siembra. Muchos ya lo toman como manera mística, que en realidad así lo tenían también. Entonces ahora nos damos cuenta que no, que más bien era un indicador para saber qué es lo que iniciaba y terminaba con respecto a la vida en la tierra, y que servía de muy buena manera para todos. Exactamente. Y aquí era donde tenían uno de los lugares. Hay otros por aquí. En Colima hay un lugar en donde están la piedra lisa y las piedras bola. Por ahí también hay unas piedras, las cuales estas piedras tienen este, eh, una ranura, y marcan el inicio también del, de las siembras. Y cuando lo ven por el otro lado, entonces ya también marca el final. No sé si lo sabían, pero eso también lo tenemos aquí. Aquí está Chichén Itzá, que se comentaba mucho que era un observatorio. No niego que, y no se ha negado, que pudieron haberlo utilizado como observatorio. La cúpula, esa cúpula la construyeron luego del descubrimiento de las ruinas, que les pareció a quien las descubrió que era como un observatorio actual, que en realidad no tenían entonces ni mecanismos para estarle dando vuelta a la cúpula para estar observando las estrellas. No sé si lo sabían, pero este no existía cuando lo encontraron. En realidad no era un observatorio como tal. Lo concibieron así cuando lo descubrieron, pero no era como tal. Aquí tenemos la relación entre las constelaciones y los eventos celestes en México. ¿Por qué en México? Pues porque son los que conocemos. Aquí tenemos al Can, que era lo que yo ya les comentaba, y este Can es el que anuncia el inicio de las lluvias. Acá tenemos a la Osa Mayor, y la Osa Mayor, según la posición que tenga, marca el inicio o el fin de las lluvias también, o el inicio de casa o el fin de casa. Aquí también la conocen como el arado. En algunos otros lugares lo conocen como el instrumento aquel para tomar, para agarrar el agua. Cada quien le daba su connotación para poder saber qué era lo que estaba sucediendo. Aquí podemos adivinar con el zodiaco. Ah, caray, esto es interesante. Hasta ahorita, de manera científica, no se ha comprobado el que se pueda adivinar con respecto al zodiaco. ¿Y por qué razón no se puede adivinar con el zodiaco? Bueno, las estrellas están tan lejanas que tienen una incidencia tan pobre, tanto de manera luminosa como de magnetismo o radiación, que no pueden incidir para nosotros en absolutamente nada, nada, nada. Lo que nos puede dar, sí, como eh, manera de adivinar, es saber en qué época del año estamos únicamente. Aquí también quiero que noten esto. Aquí está la constelación de Escorpión y aquí está Libra.
Anteriormente, Escorpión y Libra eran uno solo. Estas dos partes eran las tenazas del Escorpión. Y cuando vieron que algo les faltaba para poder completarla, la circunferencia y hacerla completa, fue cuando la partieron en dos y quedó Libra. Fue como hicieron a Libra, de ese modo fue cuando salió Libra. Vamos a otra. Cambian las constelaciones y cada cuándo. Las constelaciones constantemente están cambiando. Las velocidades en el espacio son tremendas. Lo que pasa es que están tan lejos que no vemos la velocidad a la cual están cambiando. Desde luego que estamos hablando de tribus que vivieron hace 10,000 años y últimamente se conoció una tribu en India que es la más antigua hasta ahorita de más de 12,000 años. Aunque de ellos no nos ha venido mucho, pero es la más antigua. Y posteriormente ya estuvo la egipcia y luego la griega. Y los griegos hicieron un tipo de constelaciones. No encontré nada para ponerlo aquí, desafortunadamente, de los egipcios para poder tener algo con respecto a cómo lo tenían ellos. Pero esto es el cambio que nos están dando, no es lo que era hasta hoy. Hoy, inclusive, las tres pirámides las relacionan con el cinturón de Orión, el cual algunos que estudian la posición que tienen lo han puesto en duda, aunque no lo han afirmado como algo negativo o en realidad que hubiera sucedido, porque la posición es muy diferente, muy diferente a la que tenemos hoy. Inclusive hay estrellas nuevas o hay estrellas viejas que ya desaparecieron. Por lo tanto, no podemos saber que sigan existiendo la posición como tal y posiciones en otros lugares como tal. Esto, por qué lo comento? Porque debemos de darnos cuenta que el cielo está cambiando. Nosotros vivimos en el espacio como si fuéramos una chispa de un cohete. Así de rápido nos extinguimos, cada humano nos extinguimos así de rápido y que inclusive el cielo ni siquiera lo nota, para nada lo nota. Eh, por lo tanto, no nos damos cuenta que está sucediendo. Por eso es importante de tenerlo escrito en algún lugar y poderlo pasar a aquellas personas que siguen luego de nosotros y ellos puedan tener o saber qué es lo que está sucediendo. Hay algunas aplicaciones que son gratuitas, se pueden bajar y se pueden encontrar con ellas las posiciones de las estrellas en cada época de la humanidad. Por ahí algunos lo que más buscan coincidentemente en cualquier lugar del mundo es la posición de la estrella de Belén. Y la estrella de Belén la han encontrado o lo que se han dado cuenta es que coincide un cometa con Júpiter. Júpiter es muy brilloso, nada más que no lo menciono aquí porque estábamos hablando de las estrellas, pero coincide con un cometa, entonces, y esa es la que llamaban la estrella de Belén. Es lo que buscan, en vez de encontrarle la posición del cinturón de Orión, a ver si coincide con las pirámides o algunas otras que ya se extinguieron o que siguen presentes. Pero inclusive no solo para atrás, sino también para adelante se puede manejar estas aplicaciones
y podemos darnos cuenta de posiciones de las estrellas en dónde van a estar y cómo se deforman o cómo se deformarían las constelaciones para entonces, y con lo cual, pues ya no van a poder todavía menos adivinar aquellas personas que adivinan. Hacia en la actualidad no coinciden las adivinanzas, por llamarle así, de un lugar a otro, porque hay quien compra una revista y ahí está viendo qué es lo que me depara este mes, el cielo, compran otra revista y ahí en esa otra revista puede traer una cosa muy diferente. En una le pueden decir que le va a ir muy bien y en la otra le van a decir que le va a ir muy mal. Y algunos todo por culpa de que el, la constelación fulana está en ascendente y la otra está en descendente. Ah, pero no solo eso, también el planeta fulano está retrógrado. Y para entonces todo esto ya no va a funcionar como está funcionando hoy. Debe de ser de manera diferente. Por lo tanto, como para adivinar, no nos funciona absolutamente nada el zodíaco. Nos funciona muy bien para saber en qué época estamos, en qué época del año y por dónde están transitando los planetas y saber su posición. Eso sí nos funciona muy bien. Pues ahorita esto es lo que tengo. En realidad es muy amplio, muy extenso. No quiero abrumarlos, pero sí me gustaría posteriormente poder hablar de otras cosas que sí son muy interesantes. Ya las he platicado con Agustín y también Agustín está muy interesado. Y inclusive de la cábala, cómo se sucedió, por qué se sucedió, por qué se dio la Torá, en qué condiciones, por qué para algunos es nada más un librito de historias o de historietas y no como tal lo que nos han hecho creer hasta hoy. Es muy interesante. Y otra cosa que traemos entre manos, Agustín y yo, es comenzar a hacer libros y venderlos para todos, pero con todo encontrando bases científicas y tenerlas para ustedes y que sea un apoyo realmente muy cierto de lo que está sucediendo, de lo que nos enseñan y de cosas de que no son exactas y que nos hacen creerlas. Entonces, para cerrar, quiero comentarles de que la ciencia nos ayuda a dejar atrás los velos del oscurantismo y creencias rémoras de la humanidad. Como masones tenemos la obligación de abrir las puertas al conocimiento real y no infundido por el miedo de los ignorantes. De momento es todo y estoy aquí atento a las preguntas que puedan tener ustedes para ayudarles, inclusive si tienen sugerencias para algo posterior, también con todo gusto. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, mi querido hermano Miguel Ángel Casillas, mi gran hermano, gran amigo. Gracias por el bello viaje que nos realizaste la noche de hoy. Definitivamente nos deja muchas reflexiones. Una de las primeras que vienen a mi mente, pues, es recordar a aquel gran estudioso del cosmos, nuestro querido hermano Carl Sagan, y en una de sus tantas reflexiones nos comentaba él que somos polvo de estrellas y que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Definitivamente bien nos platicabas al inicio de tu conferencia el hecho de que pues no se tiene un registro exacto de quiénes fueron las primeras tribus que voltearon al cielo y comenzaron a buscar ese significado y a relacionarlo con las deidades, pues para darle un significado a aquello que desconocían, ¿no? Pero actualmente, no sé, a mí se me ocurre hacerte una pregunta, no sé si tengas por ahí algún dato sobre cuántas constelaciones son las que están pues, registradas actualmente. ¿Existe algún dato?
Estos No, no serían. lo tengo ahorita a la mano. Creo que no pasan de las 300, a lo que yo me acuerdo, no pasan de las 300, así de las que son visibles, pues, a ojo desnudo, no pasan. De cualquier manera, no nos sirve más allá tener aparatos para observar más constelaciones o ponerle más nombres o crear más constelaciones, pero a lo que recuerdo no pasan de las 300, tanto en el cielo norte como en el sur. Perfecto, muchas gracias, mi hermano. Pues vamos a ver inicio. Si gustas, puedes dejar de compartir pantalla, mi hermano, para poder ver a todos los demás participantes. Y pues Sí, vamos a abrir la serie de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer sí, con uso de todo la gusto. palabra, con todo gusto puede levantar su mano. Bien, parece que entendieron Mm. lo de las No, constelaciones. Ah, muy bien. Y Aquí vas a me está, mi escuchan. hermano. concederle la palabra a nuestro hermano Napoleón y posteriormente a nuestro querido hermano Anastasio, quien también desea hacernos algún comentario, una pregunta. Adelante, Napoleón. Gracias, a ver si me escuchan bien. Mi hermano, bien interesante, bien fascinante, ¿no? La exposición. Eh, lo mostrabas y yo me fui a viajar por la galaxia, por nuestra Vía Láctea. ¿Cuánto tiempo tarda nuestro Sol y ya con los planetas en darle la vuelta a la galaxia, mi hermano? Sí, la verdad es que no se tiene un tiempo así exacto, Mm, porque se ha visto algunas variaciones con respecto a su tránsito. Son dos tránsitos. Uno es al estar dando vuelta alrededor de la galaxia, no lo da de una manera plana, sino que está oscilando hacia arriba y hacia abajo. Y sí. esto hace que cambie. Esa es Ah, una. La otra, en realidad no está estática dándole vuelta así, ni tampoco la galaxia está estática, sino que vamos viajando vamos llamándole hacia arriba vamos viajando lo que dice hacia, que vamos buscando la nube de Oort o que vamos saliendo de la nube de Oort. no, no, No. la nube de Oort forma parte del sistema solar, la Ok. nube de Oort. Entonces no vamos hacia allá. Lo que Ya. dice es que vamos caminando o junto con la galaxia vamos caminando hacia el gran atractor, Bien. que el gran atractor está en la constelación Sí, sí, si mal no recuerdo, es la de Géminis, y que allí Géminis. vamos junto con las pequeñas que vienen con nosotros, que son las nubes de Magallanes, que ya se pudo comprobar que la gran nube de Magallanes ya está integrándose a nuestra galaxia, hacia la Vía Láctea. Todavía está algo lejana, pero algo de lo que es el polvo, ya está entrando. Incluso también algo de lo que se está diciendo es que este cometa que viene en tránsito viene de allá también, que no es nada extraño que pudiera suceder. En el espacio podemos esperarnos todo. Sí, Ahorita podemos imaginarnos todo y todo se vale. Nada más hay que comprobarlo, que fuera así. Entonces sí, vamos así. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda al dar la vuelta? En un inicio se decía que tardaba 25,000 años, luego 250,000 años. Ahorita ya se tiene como 2,500 años.
2.500 millones de años lo que tarda en dar la vuelta a la galaxia. Entonces, se está modificando cada vez todo y no es malo que se modifique. La ciencia, acuérdense, es perfectible. Las religiones y algunas otras creencias no. Es lo bueno que tiene la ciencia. Se está perfeccionando. Hay lugares donde se dice que ya no había nada. Con los telescopios que ahora se puede dar mayor aumento a regiones oscuras, se han encontrado galaxias en Sí, aquellos lugares y se han encontrado galaxias relativamente nuevas o recién nacidas que están siendo muy estudiadas porque han estado llamando la atención, que son galaxias claro. que se dicen no deberían de existir por lo lejano que tienen. ¿Cómo es posible que sean galaxias que apenas están naciendo y ya nosotros tenemos tanto tiempo aquí y tan Sí, lejanas? Son galaxias que debían de ser ya muy, muy viejas. Entonces, se está todo cambiando constantemente. Como digo, primero eran 25.000 años, luego 250.000 años, y ahorita son 2 millones, ay, se me fue la cantidad, de 25.000 años, ay, se me fue la cantidad sí. de años en la que da la vuelta el, la, la galaxia. Bueno, y la siguiente pregunta es, mi hermano, ¿ya se conoce la composición química de toda nuestra Vía Láctea? Curiosamente, al inicio también, antes de iniciar, comentaba de este cometa que viene. Están Sí, encontrando la anticola o la cola primaria, que es lo que están observando ahorita, ya que está más cercano, y están viendo que tiene unos elementos no conocidos aquí en el sistema solar. Por lo tanto, anteriormente se tenía la teoría de que en otras estrellas que son más viejas que nuestro Sol, que nuestro Sol es una estrella, aquellas estrellas al ser más viejas, eh, pudieron eh, crear nuevos elementos y que probablemente este es uno de los elementos, pero ¿por qué se están formando también estos elementos? Porque los claro. tamaños de las estrellas en aquellos lugares tienen mayor fuerza gravitacional y al tener mayor fuerza gravitacional, también tienen mayor fuerza de poder compactar más átomos y poder ir creando más Nuevo. elementos. Ok. Así es. Muchas gracias, mi Muy hermano. para servirles. Es un gusto. Anastasio, mi hermano, adelante con su pregunta, por favor. Gracias, querido hermano Agustín, y gracias a todos por permitirme acompañarles en tan importantes temas que han presentado. Mis felicitaciones para el hermano Miguel Ángel, porque realmente Gracias. ha sido de gran importancia, aclara muchas situaciones y sobre todo pues la duda antigua de que solo habían dos constelaciones. La pregunta, hermanito, es si es cierto lo que algunos escritores o investigadores han afirmado de que las religiones nacieron precisamente por la cuestión esta de de las constelaciones o de la presencia de algunas estrellas que después supimos que eran los planetas. Es cuanto, hermano, y nuevamente mis felicitaciones. Gracias. Bien, de la manera de cómo nacieron las religiones, se supone, por algunos estudios que se han hecho con respecto a lo antiguo, y han sido psicólogos y sociólogos los que se han unido, entonces, o se reunieron para formar una teoría. La teoría que se tiene es de la siguiente manera. Para empezar, cuando el ser humano
se dio cuenta de que existía, para empezar. Después, cuando se dio cuenta que se enfermaba, había que darse cuenta que se enfermaba y por qué se enfermaba. Luego, eh, ¿cómo se dieron cuenta que alguien moría? Desde luego que era porque ya no se movía o ya no tenía alguna actividad, empezaba a estar helado, frío, no respondía a nada y bueno, pues allí lo dejaban. Se conoce que hasta después empezó el ritual de enterrarlos y ya hacer algunas cosas para tener allí el conocimiento de aquellas personas. Pero ahora había la necesidad de culpar a algo o a alguien de las enfermedades. Quienes tenían la culpa eran los demonios. Inclusive en la Biblia misma hemos leído o escuchado en las iglesias que nos han dicho que Jesús expulsó a algunos demonios y los mandó a los cerdos. Entonces, todavía allí en ese entonces se sacaba a los demonios y se les mandaba a los cerdos o se hacían los exorcismos para poder mantener a aquella persona viva. No solo esto, sino que empezaron algunas personas a tratar con algunas hierbas experimentando y empezaron a ver que sí servían para algunas cosas. Y estos mismos, como comento, es lo que se cree que sucedió. Empezaron a tomar algunas hierbas, las cuales los hacían soñar algunas cosas y empezaban a divagar y decían que ellos platicaban con los dioses y los dioses les decían que tenía el demonio, no sé, del fuego, de la tierra, de X, lo que se les ocurría entonces, y empezaron a tener aquellas connotaciones por parte de la tribu de que ellos eran los sacerdotes y eran los que podían platicar con los dioses. Por lo tanto, ellos eran los que debían de tener la potestad de sanar a las personas y decirnos inclusive que cuándo se debe de cosechar, cuándo se debe de casar, cuándo se debe de hacer todo aquello, quién está bien que se case con quién, cuándo hacer guerra, cuándo no, porque ellos platicaban con los dioses y allí fue cuando empezó, se supone, las religiones. Cada quien tenía su deidad propia porque eran tantas las distancias que había entre tribus que cada quien tenía su deidad y cada quien le tenía su nombre y cada quien la manejaba de acuerdo a sus conceptos. Ese es el inicio de las religiones como tal. Ya después ya vienen otras cosas en donde los pueden ver. Esto es en un libro muy interesante que se llama La historia del hombre. Es un libro negro que tiene un lápiz en su frente. Es una historia del hombre, pero es muy rápida. Allí viene todo esto recopilado. Así es. Sí, pero querido hermano, muchos escritores afirman que a los planetas, a las constelaciones, se les fueron dando deidades divinas. Y así decían que el Dios principal, el del ser creador, el ser de todas las cosas, era el Sol. Entonces sí combinaron a los astros con sus creencias. Bueno, si nos vamos con los griegos, el sol no era el dios principal, en realidad era Júpiter. Júpiter era el dios máximo que vivía en el Olimpo. Era el dios máximo. El sol era el que viajaba, no me acuerdo quién era el dios que lo traía en un carruaje y lo llevaba por todo el cielo. Y luego ese iba al inframundo y luego lo volvía a sacar de nuevo. Y era nada más era una parte o el iluminador que tenían ellos para poder ver y observar todo en la tierra, pero lo llevaba, creo que era Apolo el que lo llevaba en el carruaje. Y el dios era Júpiter.
allí es como lo manejaban. Hay otros que sí lo tenían al sol como un dios. Los científicos hoy en día mencionan qué razón tenían nuestros antiguos que decían que nuestro dios supremo era el sol, porque si el sol le da gripa, la tierra tiene pulmonía. Y sí es cierto, hoy en la actualidad se observan las manchas del sol. Mientras más manchas tiene, más calor nos hace. Mientras menos manchas tenga, menos calor nos hace, o al menos radiación nos está mandando. Entonces, por esa razón dicen que mientras al sol le da gripa, aquí nos da pulmonía. Pero ya en realidad son en otros lugares donde ya los veían así. Ahora, al sol algunos lo veían como el ave fénix. Creo que era el ave fénix que iba encendida en fuego y se acababa en cenizas, y cuando renacía de nuevo en fuego. Allí sí hay, en cada lugar de la tierra hay una manera de ver diferente las cosas. Cada quien tenía su manera de verlo. Así es. Perfectamente. Muchas gracias, querido hermano Miguel Ángel. Queridísimo hermano Anastasio, gracias por tu pregunta. ¿Alguien desea hacer alguna intervención más antes de concluir la charla de esta noche? Hermano. Adelante, mi hermano. Adelante. Gracias. Si bien es cierto que el tema fue constelaciones, pero pues me salta una duda y se la voy a plantear, mi hermano. Adelante. Por ahí leía un artículo de que hay pues una incógnita sobre la temperatura. Por lo que nos platica, usted cree en el Big Bang, ¿no? Como manera de que aparecieron los astros. ¿Estoy en lo correcto? En un inicio sí, ahorita ya ha cambiado todo. Ya el Ok, Big Bang se tiene no como el todo, pero adelante. ok. Bajo ese principio hablan de que la temperatura es muy parecida, si no idéntica, en los lugares más lejanos de nuestro sistema o de nuestro universo con respecto a otro, ¿no? O de un extremo a otro de nuestro cosmos, que es extraña que la temperatura se mantenga una misma constante. ¿Es correcto, mi hermano? No, en la No. actualidad se sabe que es diferente. De hecho, se tiene como el cero absoluto el espacio, la temperatura del cero absoluto. El cero absoluto es menos 375 grados Kelvin. Es el cero absoluto, completamente helado allí. Ahora que acaban de salir a finales del año pasado, salió una de las naves de las viajeros, al, al fuera de la heliosfera, que es el punto máximo donde llega la influencia del Sol. Encontraron que todavía hay mucho más frío allá y hay mucho más viento. Entonces, la temperatura sí es muy diferente mientras más lejano. Otra cosa que hay, que también es relativamente nueva, es que existen ya climatólogos espaciales. A ver. ¿Por qué climatólogos espaciales? Si lo que nos interesa es la Tierra, pues están ya los climatólogos espaciales estudiando también el clima en los otros eh, planetas para ver cómo se comportan
y también con el fin de saber qué tipo de naves hay que mandar para allá y protegidas con respecto a calores, fríos, viento, nieve, hielo. Es lo que están observando. Sin embargo, no nada más están volteando para allá, están volteando también para la Tierra. Actualmente, los que estudian el clima de la Tierra están observando algunas cosas que no se observaban antes porque no había el estudio como se está estudiando ahora del clima de la Tierra, sino que nada más lo que había, que era, ay, tengo frío, tengo calor. Actualmente están viendo que el simple hecho de que esté viajando la Tierra alrededor de la galaxia junto con los demás planetas y el Sol, hay cambios en la temperatura y en todo tipo de radiación, porque Bien. aparte de que va hacia arriba, la galaxia también va así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la Tierra o el sistema solar está delante, no está recibiendo radiación de la galaxia, pero cuando está atrás, está recibiendo todos los remanentes de la galaxia. O sea, va siguiendo a la galaxia y por lo tanto está recibiendo todos los remanentes. Entonces dicen, los climas que tenemos actualmente son nuevos para nosotros como humanidad consciente de lo que está sucediendo. Anteriormente no lo sabíamos. Entonces, más que culpar, aunque sí tiene culpa, más que culpar a las emisiones dañinas para la atmósfera, necesitamos tener todo bien calculado o bien controlado con respecto a lo que está sucediendo, con respecto al tránsito que tiene alrededor de la galaxia, para saber qué tanto lo está afectando. Entonces, como comento, están cambiando muchísimas cosas. Esto es muy interesante, es muy absorbente. Así es. Claro, gracias, hermano. Pues yo tengo muchas preguntas. Nada más dos, mire. Estamos viajando a 60 grados respecto a la Vía Láctea. Ese es uno. Y aparte de Carl Sagan y este británico Stephen Hawking, ¿qué libro nos recomendaría, mi hermano? A ver, a 60 grados, ¿cómo? Con respecto al No, plano de la Vía Láctea, que vamos en una inclinación diferente a cómo se está moviendo la Vía Láctea. no, está variando. De hecho, nuestra Tierra está variando. Hagan de cuenta que es un trompo. Cuando ya Ajá. empieza a perder su giro el trompo, empieza a cabecear. La Tierra está Ay, cabeceando. Este sí es, cada 25,000 años cambia nuestro polo ujú. norte y el polo sur con respecto a las estrellas está cambiando, es diferente. Eso por un Ya, lado. Ahora, con respecto al plano galáctico, galáctico, sí. aparte de lo que está haciendo así, también la Tierra, por lo tanto, sí tiene un tanto de variación. No es Ah, constante. Sí hay sí me explico. Si lo vas sí, sí, siguiendo aquí, ya cambió la inclinación, aquí vuelve a cambiar la inclinación. claro. Entonces sí hay un cambio de inclinación con respecto al plano galáctico o de la galaxia. Sí. Libros, no sé qué es lo que les interese en realidad. Hay muchas cosas, por descubrir y son varios libros. Si quieren algo para iniciar, sí está muy bien de Carl Sagan, el de Cosmos. Está Cosmos. muy bien aunque ya es atrasado, pero nos sirve muy bien para empezar a conocer. Sí. Sí, para empezar a conocer ya, si requieren más cosas, ya hay libros especializados, pero ya sería ya que tuvieran un poco más de conocimiento. Sí.
Pero sí, para Pues iniciar muchas está gracias, bien, hermano. ¿no? Para servirles, Muchas con gracias. gusto, con gusto. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por habernos acompañado la noche de hoy. Quiero agradecer especialmente a mi querido hermano y gran amigo Miguel Ángel Casillas por el gran esfuerzo que realizó para acompañarnos la noche de hoy y regalarnos. Ah, mira, hay una pregunta de nuestro hermano Miguel. A ver, adelante. Está apagado tu micrófono, hermano. No, mi hermano, más que una pregunta, agradecerte esta ponencia que hiciste y la verdad que contento con todo lo que nos llevamos. Me llama mucho la atención esa parte donde hablas del CAM, de la canícula. Es muy interesante. Realmente estuve leyendo un poquito de ese tema y viene a coincidencia y no lograba entender algunas cosas y me ha quedado muy claro esa parte que en la cuestión de la astronomía, la importancia que tiene hacia la Tierra y me viene a la mente, como dice el dicho, como hemos leído, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, qué importante es todo este tema y te agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento y un abrazo fraterno para todos mis hermanos. Buenas noches. Muy agradecido también. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por el gran esfuerzo y gracias por permitirme coincidir con todos y cada uno de ustedes. No me queda más que desearles muy buenas noches y pronto nos estaremos viendo de nuevo. Claro, Muchísimas gracias. gracias a todos. Que descansen. Muchas gracias. Saludos a nuestro hermano Agustín por el esfuerzo que hace y mantener y ya que nos convoca, ¿no? Muchas gracias, hermano. Gracias también a ti, querido hermano Napoleón, también por el gran apoyo que hemos tenido de tu parte y por el de todos los queridos hermanos que hacemos posible que esto continúe como un gran y bello laboratorio de ideas. Gracias a todos. Muy buenas noches. Excelente fin de semana. Muy buenas noches. Hasta luego.